Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos. Bienvenidos a esta iglesia local, a esta santa convocación que Dios ha hecho en nuestro corazón, en reunir a su pueblo para adorarle, celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana. Feliz día del Señor. Amén. Hermanos, vamos a tomar la escritura y vamos a ponernos de pie para tomar lectura del Salmo 128. También brindamos un saludo a todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Un abrazo fraternal a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos también. Salmo 128, así dice la palabra del Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comience el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y ve al bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y ve a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y toda honra, Señor. Gracias, Señor, que permites en este día, que es el día del Señor, celebrar, Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Señor, reunidos todos aquí en esta santa convocación que tú haces, Padre, porque esto viene de ti y no es de nosotros, Padre, pues tú obras en cada corazón de cada hermano, el venir aquí a esta iglesia local, a adorarte, a ofrecer sacrificios, Señor, de alabanza, de gratitud, Señor, porque estábamos perdidos y viniste por tu pueblo, a aquellos que estaban perdidos, para regresarnos al camino, para bendecir tu nombre, Padre eterno. Señor, queremos bendecir tu nombre, Señor. Señor, obra en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones, que aborrezcamos el pecado, Señor. Busquemos santidad, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, así como estamos de pie, vamos a entonar 4 himnos. El primer himno que vamos a entonar es el número 18. Busquemos en nuestros himnarios el himno número 18, al trono majestuoso. Cantemos al Señor. Al trono majestuoso del Dios de potestad, humilde nuestra frente, naciones inclinan. Él es el supremo, de todo es el Señor, y nada al fin resiste a Dios el Hacedor. El polvo de la tierra, su mano nos formó y nos donó la vida, su aliento creador. Después al vernos ciegos, caídos en error, Él por su Hijo amado, salud nos proveyó. La gratitud sincera nos dictará el cantar.
Así será, Señor. Ahí enseguida el himno número 19, al Dios de Abraham, loor. Cantemos al Señor. Al Dios de Abraham, su nombre celebrar, al que era y es y aún será magnificar. Es solo eterno Dios, de todo es creador. Al único supremo se canta su Santo Espíritu, cuán libres en su obrar, su voz por el profeta nos logra hablar. En todo corazón su ley escrita está, es inmutable y siempre fiel en tierra y mar. Al Dios de Abraham, pues su palabra es fiel, su pacto asegurado está por Emmanuel. En él acepta estar la iglesia de su amor. Por ella siempre subirá a Dios glor. A Jehová cantar su gracia eterna, el Dios eterno se dignó a ser mortal, y ahora en gloria está sobre muerte Señor. Al príncipe de paz hacemos todo honor. Las huestes al triunfar alaban al Señor, llegando allá por su favor alzan clamor. Al vivo Dios Lord, al Dios de Abraham de mí, eternos cantos, gloria y levantaré. Amén. Vamos a entonar otro himno, es el himno número 12, al trono excelso. Trono excelso de inmensa gloria, supremo Dios, tu majestad reside.
Entonemos un himno más, hermanos, es el himno número 4, Alma bendice al Señor. Hermanos, vamos a tomar la escritura y vamos a ir al libro de Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 9. Así dice la palabra del Señor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás con ella misericordia, y no emplearás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos,
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Hermanos, vamos a dar tiempo a la predicación de la Santa Palabra de Dios. Cientos. Feliz día del Señor, querida iglesia, amados hermanos que nos ven a distancia, tal vez en un horario distinto. Quiera nuestro Dios usar este medio para bendecir sus vidas, animarles también a ser los creyentes que el Señor quiere que seamos todos. Hermanos, vamos a continuar nuestra serie, La familia según Dios, la familia según el Señor. Hoy he titulado el mensaje para traer a consideración de ustedes paternidad, privilegio y responsabilidad. Debo señalar que estoy pensando y debemos pensar en ambos, mamá y papá, pero el énfasis será en la responsabilidad y por supuesto el privilegio que recae sobre los cabezas de familia. Usted, papá, vamos a pedir la dirección de Dios. Soberano Dios, queremos darte gracias por instituir el matrimonio, la familia, el hogar. Te damos gracias porque a lo largo de la historia vemos el propósito que has revelado en tu palabra para que a través de esta institución sea representado el Evangelio. Pues tu pueblo, Señor, tú lo llamas tus hijos, tu familia, una comunidad de hermanas y hermanos que somos identificados como una familia de fe. En nuestras familias, Señor, queremos seguir el patrón que tú has revelado en tu palabra. Y en esta familia de fe, en esta iglesia local, queremos seguir ese diseño, Señor, que podemos observar en tu palabra. Ruego tu dirección, Señor, a mí, para dirigirme a mis hermanas y hermanos. En ellos, Señor, una disposición de recibir tu palabra, no con la autoridad del que habla, sino la tuya, solamente, Señor, tu autoridad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Uno de los rasgos o marcas más tristes y trágicas de nuestra civilización en nuestra era es la terrible prevalencia de la desobediencia por parte de los hijos a sus padres durante el tiempo de la niñez, de la infancia, y su falta de reverencia y de respeto cuando ya han crecido. Es una marca que debe avergonzar a nuestra generación.
la prevalencia de la desobediencia por parte de los niños a sus padres cuando son pequeños, cuando son niños. Y el deshonor, la desobediencia, la falta de reverencia a sus padres cuando pintan canas ya y ellos están en lo mejor de su vigor. Esto se manifiesta de muchas formas y es algo general, lamentablemente. Incluso, hermanos, incluso en las familias de quienes profesan ser cristianos. Leí del pastor Arturo Pink, que fue un predicador itinerante por muchas ciudades de Estados Unidos, y él menciona sus experiencias estando en diversos hogares, en diferentes familias. Y él dice que guardaba en su memoria momentos muy dulces, muy agradables en los hogares donde pernoctaba. Y dice que disfrutaba mucho de quienes le ofrecían albergue y ver la disposición de los hijos en derredor de la mesa cuando se disponían a compartir los alimentos. Dijo él, se podía respirar un aroma grato que subía a la presencia de Dios. Pero también comparte que en ese mismo recorrido estuvo en hogares que realmente era de lamentar. Hijos rebeldes y obstinados que evidentemente no les importaba en lo absoluto si acaso sus padres les habían inculcado los principios de la palabra. Dice Pink, estaban allí claramente de mala gana, enfadados, disgustados, y yo sabía que con gusto se irían. No gustaban esa reunión de familia. He tenido la bendición a lo largo del tiempo, he compartido también en algunos hogares desde hace muchos años cuando estuve en la sierra y me tocó ir a diferentes hogares, estando yo ahí soltero. Me hacían un itinerario para ir y tomar los alimentos cada día de la semana. Y me tocó vivir momentos así, semejantes. Hogares donde se podía apreciar el amor de la madre, el liderazgo del padre y la disposición de los hijos para honrar la palabra de sus padres. Pero también me ha tocado lo contrario. Concluyo en la manera que concluyó el predicador itinerante Arturo Pink. Dice él, en la mayoría de los casos no llevan la culpa los niños, sino los padres. En la mayoría de los casos no llevan la culpa los niños, sino los papás. No honrar al padre y a la madre, donde quiera que se encuentre este mal, se debe en gran medida a que los padres han dejado de lado el patrón bíblico. Se han vuelto laboriosos, empeñosos y concluyen que al proveer techo, vestido y comida han hecho suficiente.
Y la madre con frecuencia está dispuesta a hacer sacrificialmente incluso alguien que sirve a sus niños, que sirve a sus hijos. Pero no han procurado esmeradamente la instrucción que claramente es mandada por Dios para que los niños la reciban. Decíamos en un mensaje anterior, ustedes recordarán la parte principal de nuestro mensaje, que la preocupación por el bienestar de nuestra familia es algo natural. La preocupación por el bienestar de nuestros hijos es algo natural. Decíamos, pero seríamos sabios si esta preocupación la convirtiéramos en preocupación por nuestro propio carácter. Nuestro texto base fue Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Por lo tanto, el creyente, el hombre que camina delante del Señor en integridad, hará más para bendecir su casa, esposa, hijos, empleados, sirvientes, trabajadores, que si dejara una herencia, si dejara bienes terrenales. Salomón nos enseña un principio: camina en integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Caminemos, hermanos, en la providencia de Dios, confiando en nuestro Dios y Señor, que Él hará prosperar nuestros débiles esfuerzos. Ahora, antes de perfilar los deberes de los padres para con los hijos, quisiera señalar que los padres no podrán disciplinarlos como es debido, a menos que ellos aprendan a gobernarse a sí mismos. Los padres no pueden esperar éxito en la formación de sus hijos, en guiarles, en instruirles en el temor del Señor, si ellos no aprenden primero a gobernarse a sí mismos. ¿Cómo pueden esperar dominar la terquedad de sus pequeños y controlar el surgimiento de un carácter airado si permiten que sus propias pasiones reinen libremente? Si ellos no tienen gobierno o control de sí mismos, ¿cómo pueden esperar que sus hijos puedan disponerse a obedecerles a ellos? El carácter de los papás se reproduce, y a veces lo decimos, ¿verdad?, con un aire de alegría: igualito a mí. ¿Cómo es igual? Haz de cuenta, yo estoy viendo es que así era yo. ¿Y te sientes feliz de que así eras? Según la Escritura, debemos avergonzarnos de lo que éramos antes de que Cristo, por su gracia, interviniera en nosotros. El carácter de los papás se reproduce en una gran medida en sus retoños. Está escrito, Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Saben cómo parecía ese niño? Fue engendrado a su semejanza y conforme a su imagen. Así que el papá ve al niño rebelde, obstinado, y está feliz porque se parece a él. Es exactamente como yo era. ¿Tuviste tú un padre cristiano que te instruyó y te formó? No, no los tuve.
¿Tu hijo tiene un padre cristiano que quiere formarlo? Sí, yo lo soy. Debe haber una diferencia entonces. Según la Escritura, el carácter de los padres se reproduce. Así que entonces el padre debe estar en sujeción a Dios si espera recibir obediencia legítima de sus hijos. La Escritura insiste en otro principio que se encuentra en Romanos 2:21 y también Santiago lo menciona en capítulo 3. En Romanos 2:21 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Si un padre no sabe cómo dominar su propio espíritu, ¿cómo se ocupará de su familia? ¿Cómo va a poder gobernar a su casa si no se puede gobernar a sí mismo? Escuche otra vez un principio más en Proverbios. Vea, por favor, Proverbios 25:28. Voy a leer el texto en la Biblia de las Américas. Hay una pequeña diferencia. Dice el texto, usted lo tiene en la 60, ahorita lo leemos en la 60. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. La 60 traduce: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad invadida ha sido conquistada. No tiene muros que le protejan. Cualquiera puede causarle el daño que quiera, que se le antoje. Así, de esa manera es el hombre o mujer, por supuesto, que no tiene gobierno de sí mismo. Amados padres, Dios les ha confiado un encargo sumamente solemne, que a pesar de ello es un precioso privilegio. Es un encargo solemne que seas padre. Pero a pesar de que es sumamente solemne, una alta responsabilidad, también es un privilegio. Es un gran privilegio el que tengas la bendición de ser papá. No exagero si digo que en tus manos están depositadas la esperanza y la bendición, o por el contrario, la maldición y la plaga de la siguiente generación. Pienso que no estoy exagerando. En tus manos, papá, en sus manos, padres, están depositadas la esperanza y la bendición, o por el contrario, la maldición y la plaga de la siguiente generación. Padres, sus familias son los viveros, tanto de la iglesia como del Estado. Hemos visto eso en un mensaje. Nuestras familias son los viveros, no solamente para la iglesia, también para el Estado. Habrá entre nosotros, entre nuestros niños, algunos líderes sociales, políticos. Habrá entre nosotros algunos médicos exitosos, algunos ingenieros de éxito. Habrá entre nosotros alguno que dentro de 20, 30 años, si Cristo no viene, sea un excelente predicador que convoque a personas a escuchar el Evangelio. Sabemos que Dios es soberano y Él gobierna el mundo, pero en gran medida dependerá del trabajo que hagamos los padres. ¿Cuánta oración y cuánto cuidado deberían emplear en el desempeño de lo que se les ha encomendado? Ustedes que son papás.
La tarea que se les ha asignado no es fácil, sobre todo en estos días de maldad en el más alto grado. Nos están tocando tiempos muy, muy difíciles. Sin embargo, si los padres buscan con confianza y formalidad la gracia de Dios, comprobarán que esta gracia es suficiente para llevar a cabo esa responsabilidad y cualquiera otra responsabilidad. Los padres, la palabra de Dios nos proporciona normas para que las sigamos, promesas para que nos hagamos de ellas, nos las apropiemos, e incluso podría decir que hay severas advertencias para que no nos tomemos a la ligera la tarea que Dios nos ha encomendado. Mamá y papá, vale decir que esta tarea también tiene su parte los ministros, los pastores. Ya hemos mencionado que ellos también en alguna medida han fallado. Hemos fallado. Nuestras hermanas y nuestros hermanos necesitan tener una instrucción cierta de la palabra y modelarles la manera en cómo se debe seguir el consejo de la Escritura. Pero ahora permítanme señalar lo que corresponde particularmente a los padres. Entonces, conforme a la palabra de Dios, cada padre tiene que cuidar de las almas que le corresponde, como un pastor, según Hebreos 13. Él va a dar cuenta de las almas que Dios ponga a su cuidado, no de las demás personas en derredor o incluso las personas que simpatizan y tienen algún afecto hacia el Evangelio, sino de aquellas que profesan arrepentimiento y fe y sin vergüenza se unen a una comunidad cristiana para que juntos lleven a cabo la tarea encargada: alabar a Dios como su creador, como su sustentador, como su redentor, y promover el evangelio, anunciando que Cristo es el Salvador. Así que permítame señalar algunas de las tareas que claramente la Escritura nos da. El esposo, el padre, entonces es profeta, sacerdote y rey de su propia casa, y de esos cargos surgirá su deber. En primer lugar, él es profeta para poder enseñar a su familia. Escuchen por favor Deuteronomio capítulo 6 y el verso 7. Esta es la tarea principal de los padres y en particular el papá. Y las repetirás a tus hijos, hablando de la enseñanza que Dios está dando al pueblo a través de Moisés. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Allí mismo, Deuteronomio capítulo 11, versículo 19, está tratando lo mismo, la tarea que Dios ha encomendado a los padres para con sus hijos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es la tarea del esposo y padre enseñar la palabra de Dios en su casa. Por ejemplo, a las esposas se les pide que aprendan de su marido en el hogar. A las esposas, a las mujeres, se les pide, si son casadas, se les pide que aprendan de sus maridos. Escuchen cómo lo presenta el apóstol Pablo allá
en primera carta a los Corintios, capítulo 14 y verso 35, dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué? Porque es indecoroso, dice el apóstol, que una mujer hable en la congregación. El esposo tiene la tarea de ser el instructor, el maestro, el profeta. A ellos se les ordena que instruyan a sus hijos. Otra vez, recuerde usted, es Moisés enseñando a la congregación y los padres deben prestar atención, tratar de entender y replicarlo a sus hijos. Sería, sin duda alguna, es excelente que los padres clarifiquen lo que el predicador no dejó claro. Ellos conocen a sus hijos y pudiera ser que ellos mismos tengan algún interés. Y Dios nos ha dejado muchas formas para catequizar a nuestros hijos. Cada una de las historias de la Biblia representan una parte de la historia de la redención. Y debemos tener claro cómo instruirles. Hemos leído Deuteronomio 6, 7 y 11, 19. Así que vamos a añadir un versículo más ahora en el Nuevo Testamento. Observen Efesios 6, capítulo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A los padres se les ordena, no se les sugiere, no se les pide, se les ordena que instruyan a sus hijos, que los críen en disciplina y amonestación del Señor. Pero decíamos hace un momento, ¿cómo el padre puede esperar sujeción y obediencia a sus directrices si él mismo no es sujeto a las directrices de Dios? Si él mismo no tiene gobierno sobre sus propias pasiones. Él claramente tiene otras prioridades, y no estoy diciendo que sea malo que se esmere en trabajar y proveer para el presente, incluso para el futuro de sus hijos. Nosotros creemos que los padres tenemos el privilegio de orar y procurar que nuestros hijos sean buenos ciudadanos, que sean creativos, productivos, generadores de riqueza, según las posibilidades que Dios les conceda. Pero mayormente debemos tener como interés y propósito definido que sean ciudadanos del reino de los cielos, que sean herederos de la gracia salvadora. Pero si estamos dedicados y esmerados en otras cosas que son buenas, tienen su lugar, pero no tenemos el mismo esmero y la dedicación para mostrar cuán glorioso y cuán maravilloso, cuán grande es creer en Cristo, que nuestra vida depende de Cristo, es para Cristo y queremos honrar a Cristo. Ahora bien, existe una enseñanza y exhortación que se lleva a cabo mediante la oración que se eleva a Dios y por medio de la alabanza a Él, y también cuando catequizamos. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Colosas capítulo 3 y el verso 16, dice así Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos,
e himnos y cánticos espirituales. Hay esta manera en que podemos enseñar y exhortar a nuestros niños mediante la devoción, mediante el culto que llamamos culto de hogar o culto de familia. Por ejemplo, que el padre ore con su familia, que el papá, antes de irse a dormir o buscar un tiempo especial, que el padre ore con su familia, enseñará a cada miembro de esta a orar cuando esté a solas. Si no, ¿con quién va a orar? Si no, ¿de quién va a aprender? Una marca distintiva de una iglesia reformada es que no tenemos mucha esperanza en que los maestros formen a nuestros hijos. Ellos tienen su lugar y bendecimos a Dios por ello. Pero la tarea dada para formar a nuestros niños es a los padres y mayormente al papá. Él es el profeta, Él es el maestro, Él es el instructor. Y cuando Él llama a su familia para hacer oración, va a enseñar a cada miembro que compone la familia y vendrá el tiempo cuando ellos estén solos y sabrán qué hacer, cómo hacer para dirigirse a Dios. En la oración, el padre de familia hará confesiones al Señor, hará o elevará peticiones al Señor, reconocerá misericordias que ha recibido él y la familia. Y estas cosas, hermanos, las peticiones, las confesiones, las gratitudes, la oración que él eleva junto con su familia, si tiene 1, 2 o 5 niños, están ellos aprendiendo. Por favor, no te extiendas demasiado. Si los niños son pequeños, recuerda que estás orando al Señor, pero estás queriendo instruir a tus hijos. Dispón a las 2 o las 3 de la mañana, cuando están absolutamente dormidos, y ve a un lugar privado. Y ahí sí derrama tu corazón, tu alma, de modo sincero, consciente, afectivo. En el nombre del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, pidiendo por las cosas que Dios promete, aquellas que son acorde a su voluntad. Pide por la iglesia. Pero cuando oras con tu familia, estás tratando de instruir a tu familia. Pero también tenemos ocasiones para catequizarlos, para enseñarles. Miren cómo lo hacía David allá en el Salmo 34, el verso 11, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. David, hermanos, tenía la habilitación para poder dar conferencias, discursos, instrucciones, enseñanzas de muchas áreas de la vida humana. Él era un rey. Ciertamente su hijo Salomón fue un gran rey, a quien Dios dio sabiduría excelente. Pero David era un hombre que tenía un corazón semejante al de Dios. Había en él sabiduría, había en él amor, temor. Pero él dice: vengan, les voy a enseñar el temor del Señor.
Así que nosotros cuando oramos con nuestros niños, cuando cantamos con nuestros niños, cuando elevamos una petición, cuando elevamos una gratitud y pedimos a Dios que Él haga prosperar esto en ellos, ellos sabrán qué hacer cuando estén solos. Nuestros hijos, si no viven bajo este sagrado deber, cuando ellos se conviertan en cabeza de familia, tampoco serán capaces de tomar su lugar, porque no tienen un modelo, no tienen un ejemplo a quien seguir. Y un día tu hijo varón se convertirá en cabeza de familia. Un día tu hijo, si Dios le permite formar una familia, tu hijo varón será el profeta en su casa. Y él tendrá en su mente a su padre. Por supuesto, queridos, Cristo es nuestro profeta. Aprendemos de Él. Y Él es el que está frente nuestro. Y seguimos a Él. Pero hablamos, hermanos, de que seguimos a Cristo, entonces los que vienen detrás nos seguirán a nosotros. Ese es otro principio que el apóstol Pablo menciona escribiendo a los Corintios. Sed pues imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Alguien dice, no, a mí no me imiten. Sí, tienes razón, no debes ser imitado. Pero porque no estás poniendo tu mirada enfrente, no estás siguiendo a Cristo. El creyente debe de ser tal que pueda decir, hijo, este es el camino a seguir. Esta es la manera en que debemos vivir. Repito, nuestros hijos, si no viven bajo este sagrado deber, cuando ellos se conviertan en cabeza de familia, tampoco serán capaces de tomar su lugar como instructores de la familia. En otras palabras, dañamos a nuestros hijos y dañamos a sus hijos, nuestros nietos. ¿Es eso lo que está diciendo Moisés? ¿Es eso lo que está enseñando la Escritura? Deuteronomio 6, verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tenemos ese poder, usémoslo. Tenemos esa tarea, ese mandato, obedezcamos. Tenemos ese privilegio, usémoslo. En segundo lugar, el papá también es rey en su hogar para gobernar su familia. El papá también es rey para que gobierne su casa, para que gobierne su familia, y este gobierno debe de ser en el temor del Señor. Y gobernar en el temor del Señor significa principalmente el ejercicio de la autoridad, el reinado adecuado de la ley. La ley, hermanos amados, debe regir, debe gobernar. Y la gracia opera para que podamos obedecer la ley. Al que le cuesta y mueve la cabeza quitándose el yugo, es porque no tiene un corazón en el cual está inscrita la ley de Dios. Del padre de los fieles, Abraham, Dios dijo, vean Génesis capítulo 18 y observemos lo que Dios dijo de Abraham. 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé, dice el Señor lo dice, Él va a mandar, Él va a gobernar. Y esto quiere decir, hermanos, que Abraham hizo mucho más que dar buenos consejos. Elí dio consejos. Elí dijo, no es bueno que hagan esto, hijos míos. Pero Abraham no solo dio instrucciones, no, él tuvo la atención, el cuidado de que éstas se obedecieran. Abraham impuso la ley y el orden en su casa. Las normas que administró tenían por designio, por propósito, guardar el camino del Señor. Guardar el camino del Señor. No era meramente para que él tuviese un buen nombre. No era solamente para que no fuera avergonzado. Eso no está en su mente. Según el texto, y volvamos al texto, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Abraham impuso la ley y el orden en su casa. Las normas, las reglas que impuso, las reglas que administró, tenían por designio el guardar el camino del Señor, lo que era correcto a los ojos de Dios. Y el patriarca, nuestro padre Abraham, cumplió este deber. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios pudiera reposar sobre su casa. Ustedes saben que yo he aprendido lecciones con lágrimas, muy dolorosas, y lo he aprendido, en mi humilde opinión, tarde. En el tiempo de Dios confío en que no es así. Pero ninguna familia, hermanos, ninguna familia puede dirigirse de la forma adecuada sin leyes domésticas. Y que estas leyes domésticas incluyan recompensa y castigo. Por esto quiero decir que cada hogar tendrá sus normas. Cada hogar dirá, yo lo voy a hacer de esta manera, siempre y cuando tenga sustento en la palabra. Debe incluir recompensa y castigo. Y esto es importante, especialmente al principio de la infancia. La madre de los Wesley, Juan y Carlos, Juan le pidió que escribiera algo para él aprovechar el conocimiento y la experiencia de su madre. Juan iba a exponer acerca de el cuidado de los hijos. Le dijo, mamá, ¿quieres escribir algo para que yo pueda compartir? Su madre le dijo, el método que yo uso no es fácil de implementar. No cualquiera madre querrá implementarlo. Como quiera escribió algo. Y su hijo expuso y compartió esa enseñanza. Pero una de las cosas que la madre de Wesley le dijo es que enseñara a sus hijos el principio de la sujeción, de la obediencia, que las madres, particularmente, pues escribe una madre, que nunca aceptara un no por respuesta de su niño. Y tenía que enseñarle quién tenía la autoridad. Ninguna familia puede dirigirse de la forma adecuada sin leyes domésticas. Estas deben incluir recompensa y castigo, especialmente cuando los hijos son pequeños. El padre cristiano, como Josué, debe poder decir,
pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Finalmente, el padre es el profeta, él es encargado de instruir, no son los maestros del estudio dominical, es en casa. Los maestros pueden contribuir y sí que contribuyen. Estamos formando el hábito de acudir a un lugar para adorar a Dios. Estamos formando el hábito y la disposición de acudir mentalmente abiertos, receptivos, trayendo en nuestras manos un corazón enseñable, un corazón contrito y humillado que se ofrece a Dios. En eso podemos contribuir todos los creyentes que nos reunimos para la adoración. Y los maestros van a reforzar, en esos 30, 40 minutos, van a reforzar lo que los padres hacen en casa. Finalmente, el papá cristiano también es sacerdote en su propia casa. Y donde hay un sacerdote, debe haber sacrificio. Donde hay un sacerdote, debe haber sacrificio. ¿Y qué sacrificio hay entre los cristianos? Los sacrificios espirituales. Por supuesto, hay sacrificios espirituales que debemos elevar a nuestro Dios y Señor. Ciertamente debemos ofrecer a nuestro Señor los sacrificios de la oración, de la alabanza, de la acción de gracias. Hay un ejemplo maravilloso en la vida de David. Si gustan ustedes buscar después y leer toda la historia, es hermosa. Se encuentra en 2 libros, segundo de Samuel, capítulo 6, y primer libro de Crónicas, capítulo 16. Hermanos, cuando David acabó las ordenanzas públicas, él se marchó a su casa. Él se fue a su casa para llevar a cabo su deber privado. Habiendo completado la tarea pública, él se dispuso a cumplir la tarea privada. Y nosotros, amados hermanos, que un día cerraremos nuestros ojos aquí para abrirlos allá, o en la presencia de nuestro glorioso Redentor, o lejos de su presencia, según hayas oído y creído la dulce noticia del Evangelio. Un día ya no estaremos. Ciertamente no estaremos. Pero el tiempo que vivimos aquí, Dios nos permitió oír el Evangelio y creerlo, y lo creemos. Dios nos permitió encontrar una hermana en la fe que Él la dispuso para ser nuestra compañera de vida. Bendijo nuestra unión concediéndonos niños. Y Él nos dice, llévalo, críamelo y yo te lo pagaré. Y nosotros estamos viviendo de esa manera en una temporalidad de la que a veces no somos conscientes. Tenemos entonces la ocasión cuando en casa oramos, en la mañana, mediodía, en la tarde, según la providencia de Dios y su itinerario, su tiempo. Pero acudimos aquí para la actividad pública y animarnos los unos a los otros, celebrando nuestra redención. Pero también terminamos la actividad pública y regresamos a nuestras casas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Hasta que llegue otra vez la actividad pública? No. David, decía yo, y
Y fíjense, hermanos, que es una cosa extraordinaria. Vamos a comenzar con 2 de Samuel, capítulo 6. Usted puede leer con más tiempo toda la historia, es larga la historia y yo no quiero tomar todo el tiempo. Allá los versículos 16 y 18 es cuando David dirige el traslado del el arca del pacto a Jerusalén. Sabemos que esto simbolizaba un evento extraordinario, solemne, la presencia de Dios con ellos. En esta ocasión él danzó de gozo, de alegría, pues el arca había sido traída de vuelta. Escuche usted los versículos de 2 de Samuel, capítulo 6 y los versículos 18, 19. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa. Ya usted puede leer la historia y darse cuenta de la reacción de Mical, esta mujer que vio a David danzando y lo tuvo en poco. Luego, cuando lo vio físicamente, le hizo un reclamo. Y sabemos que Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos. No sé si por causa de esa actitud irreverente, no lo sé, pero esa es parte de la historia. Pero él estaba feliz, contento. Pero lo que yo quiero llamar su atención es lo que dice allí en el versículo 20, que dice: volvió luego David para bendecir su casa. Él había cumplido, podemos decirlo así, su deber público, pero él no está conforme con eso. Es una parte importante. Pero ahora él va a su casa. Observe usted el primer libro de Crónicas, capítulo 16. Primero de Crónicas 16 y el verso 43. También, si usted quiere leer el capítulo 16 de Crónicas, primero, y los salmos que allí están implicados, como el Salmo 105, el Salmo 96 y el Salmo 106, que hablan de este momento solemne. Pero estoy llamando su atención al hecho de que David, una vez que cumplió formalmente con las ordenanzas públicas, se fue a su casa, a su familia, para llevar a cabo su deber privado, su deber personal con su familia. Regresó a casa para adorar a Dios en privado y suplicar la bendición del cielo sobre su familia. Esa es la función del sacerdote. Esa es la tarea del sacerdote. Dice el verso 43, y todo el pueblo se fue. Ya vimos, ¿verdad?, que se les dio un pan, se les dieron enseres y se fueron. Dice, y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. En la escritura, queridos padres, queda muy claro que eres una especie de sacerdote en tu hogar. Allí representas a Dios. A la vez, delante de Dios, representas a tu familia. No estamos sustituyendo a Cristo. Otra vez, mi enseñanza, mi conocimiento es simple, es muy débil. Espero que el Señor nunca me deje decir un disparate así.
Cristo es la cabeza de nuestra familia. Cristo es el Señor de la iglesia. Pero Él delega tareas importantes a sus hijos y particularmente los hombres. Allí tú representas a Dios. Allí el sacerdote tiene la responsabilidad de cuidar no solo la moralidad y el comportamiento de sus hijos, sino también su enseñanza. Yo recuerdo una ocasión, un amigo pastor me dio un golpe, como se dice, con guante blanco. Estábamos conversando y él dijo que algunos pastores lamentan mucho el que los miembros de sus iglesias no se involucren en otras tareas, ya sean estas de promover el reino de Dios a través de compartir el evangelio, o ya sea en algunos servicios de testimonio o de servicio. Y dijo él, pero pocas veces se preguntan si acaso lo han enseñado. Yo dije, ¡ay! Ese es el punto. No se puede esperar que los niños respondan si no les enseñamos y no caminamos delante de ellos. No podemos esperar los pastores que los miembros de las iglesias se comprometan y se dispongan, y si no lo hacen es entre ellos y Dios. Pero los pastores debemos marcar la pauta, ir frente delante de ellos. En la Escritura queda muy claro que el padre es una especie de sacerdote en su hogar y su familia. Allí representa a Dios, tiene la responsabilidad de cuidar no solo la moralidad y el comportamiento de sus hijos, sino también su enseñanza. El énfasis bíblico es que este es el deber y tarea principal de los padres. Se les dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 11:19 de Deuteronomio. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si es que somos cristianos, no estoy poniendo duda, ni quiero que duden. Quiero que se cuestionen sinceramente. Si es que somos cristianos, debemos reconocer que este gran énfasis se basa en aquellas unidades fundamentales que Dios ha establecido. ¿Y cuáles son ellas? El matrimonio, la familia y el hogar. Y tenemos, hermanos, un ataque frontal. Tenemos diferentes ideologías circulando a través de las redes, que todo es preciso, y yo no voy a publicitarlos a ellos, que todo es precisamente en contra del diseño de Dios. Y somos las iglesias cristianas, somos los padres cristianos que tenemos que hacer una función de diques para poder contener, muros de contención para que esa avalancha no logre su cometido. Creemos firmemente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No tenemos ninguna vergüenza de afirmarlo con todas sus letras y con la humildad que conlleva declarar algo que Dios ha revelado. Creemos que la familia se compone de padres, de hijos y de hermanos, y que allí hay uno que Dios espera, instruya, gobierne y dirija la devoción. Por lo tanto, amados hermanos, no descuidemos esto. Velemos,
y oremos que Dios preserve nuestras familias. Los padres entonces deben ser profetas y sacerdotes y reyes en su propia casa. Y como tales, entonces es la tarea de ellos mantener la doctrina, la enseñanza, la adoración, sacerdocio, la disciplina, el gobierno. No es tarea de ella, no es tarea de ellos. Hoy hay una avalancha que está tratando de arrollarnos, que los niños, que los hijos tienen el derecho, tienen el deber y deben ser considerados, o serás considerado que violas sus derechos. Si no les dices, hijo, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Qué te gustaría hacer? Hay ocasiones que sí, eso es pertinente y es saludable, pero acerca de la instrucción de la palabra, el Señor te llama a decir, así dice el Señor. Un hombre de Dios, no recuerdo su nombre, dijo esto: aún el hombre más pobre que tiene una familia debe ser un profeta, un sacerdote y un rey en su propia casa. Claro, si Cristo es el profeta, el sacerdote y el rey de esa casa. Querida, amada hermana, que no tiene la bendición de tener un hermano en la fe con quien conversar de la eternidad, de tu trayecto al cielo, de tus anhelos y deseos por honrar al Señor. Digo lo mismo que dije a los niños que no tienen la bendición de tener un padre que les instruya mediante el consejo de la Escritura. A ellos decía, crean en Cristo, crean en Cristo. Él les llevará al Padre y serán hijos del Padre Celestial. Y Dios, como su Padre Celestial, cuidará de ustedes. Ahora a ustedes, amadas hermanas, alléguense a Cristo. Él es el profeta, Él es el rey, Él es el sacerdote. Él les instruirá, Él les ministrará, Él les gobernará. Él es el esposo por excelencia. Él dio su vida por ustedes. Él es el maestro. Nadie les amará mejor que Él. Alléguense a Cristo. Cristo es suficiente. Y si lo tienen a Él, la paz y el gozo reinará en sus hogares. Oremos. Amado Dios, concede que los varones de esta iglesia, con amor, se dispongan a tomar las directrices que emanan de tu palabra. Y que todos juntos, Señor, podamos apoyar los hogares donde falta un cabeza espiritual, que dirija el culto, que enseñe la doctrina de tu palabra. Bendice esta iglesia, Señor, que tu palabra prevalezca. En el nombre de Jesús. Amén.